El 8 de julio de 1947, el ejército declaró haber encontrado un platillo volador. Tengo que creer que eso era algo de otra civilización. Pero horas más tarde se retractan de la declaración. Más de 70 años después, continúa el debate. Realmente se trata de algo fuera de este planeta. Es como sacado de una película de ciencia ficción de 1950. ¿Los militares recuperaron seres extraterrestres junto con su nave espacial? Si es cierto, el gobierno de los Estados Unidos ha guardado uno de los secretos más grandes de la historia, que no estamos solos en el universo. Es la historia más importante del milenio. En la reunión más grande de testigos de ovnis, los creyentes piden al gobierno que exponga la verdad. ¿Qué sucedió realmente en Roswell? En el verano de 1947, el granjero Mac Brazel se encuentra con escombros inusuales en uno de sus campos. Brazel cargó su camioneta con algunos de esos materiales y condujo 120 kilómetros a Roswell, Nuevo México. Es increíble. Me parece que esto va... Fue a mostrárselos al sheriff George Wilcox. Mientras estaba ahí, el reportero de la radio local, Frank Joyce, llamó para saber si el sheriff tenía alguna buena historia. Sheriff Wilcox, habla Frank Joyce. ¿Pasa algo? El oficial le pasó el teléfono a Brazel. Este le dijo al reportero que tal vez había encontrado los restos de un platillo volador. Pensé que hablaba con un loco de verdad, un hombre que había escuchado alguna información de algo y que había entendido todo mal. Eso era solo un engaño. La verdad no puedo creer. Para deshacerse del supuesto embaucador, Joyce le dice que se ponga en contacto con los militares. Bienvenidos de nuevo, soy Frank Joyce en KGFL Roswell, Nuevo México. 2 días después, Joyce recibe una visita. Se trata del teniente Walter Hott, oficial de prensa del Escuadrón 509 de bombardeo, ubicado en Roswell. Me debía una historia. Muy bien. Hacía poco me había quejado con él porque le había dado una historia a otra persona y me había dejado fuera. Así que me la llevó, la tomé, y mientras la veía me di cuenta de que se trataba del hombre del teléfono. El boletín de prensa decía que las fuerzas aéreas estadounidenses habían recuperado un disco volador de un rancho al norte de Roswell. Frank Joyce llegó a una conclusión. Si el ejército dijo que tenían un platillo volador, tenía que ser del espacio exterior. Joyce transmitió la extraordinaria noticia a su audiencia local. Era tal vez la primicia más grande de todos los tiempos. Por primera y única vez en la historia de los Estados Unidos, el gobierno declara que tenía un platillo volador. Edición especial, 8 de julio de 1947. Las fuerzas aéreas anunciaron que encontraron un disco volador y se encuentra en estos momentos en posesión del ejército. El boletín revelaba más detalles. Que una pareja local había visto una inusual nave en el cielo el 2 de julio. El mayor Jesse Marcel recuperó los restos para llevarlos ante los altos mandos militares. La increíble historia fue rápidamente retomada por la prensa y lanzada a todo el mundo. En cuanto la historia salió a la luz, se desencadenó un terrible alboroto. Nueva York llamó, Londres llamó. Todo el mundo quería saber sobre eso. Solo 2 semanas antes, el mundo conocía la idea de un disco volador o platillo volador. El 24 de junio, un respetado piloto, Kenneth Arnold, reportó haber visto 9 objetos voladores sobre el Monte Rainier, como platillos saltando sobre un estanque. Aproximadamente a las 2:15 despegué de Tallahassee, Washington. Volteé a mi izquierda y vi una cadena parecida a la cola de una cometa china. Parecían una especie de molde para pie que se cortó por la mitad, con una especie de triángulo convexo en la parte posterior. A pesar de que Arnold describió que el objeto tenía alas tipo murciélago, la imagen del platillo volador se impuso en la opinión pública y el término se acuñó. En las siguientes semanas, cientos de avistamientos de esos platillos voladores fueron reportados. La noticia de la recuperación del platillo daba esperanzas a los norteamericanos de que pronto obtendrían respuestas. ¿Qué eran esas naves?
¿Cómo podían volar tan rápido? ¿Eran de este planeta o de otro mundo? No creo que pertenecieran a Norteamérica. Y tampoco que pertenecieran a Rusia. La noticia de la nave era lo suficientemente importante para que el director del FBI, Edgar Hoover, pidiera estar al tanto. El misterioso material fue llevado a Fort Worth, Texas, para su análisis. 4 horas después, el general de la base, Roger Ramey, convocó a una conferencia de prensa. Le dijo a los medios que, contrario al boletín anterior, los restos eran solo partes de un globo meteorológico y no de un platillo volador. El mayor Marcel, quien recolectó el material, posó junto a él. El público rápidamente aceptó la explicación militar. Muchos no se dan cuenta de que hace 60 años las cosas eran diferentes a lo que son hoy en día. Si el gobierno te aseguraba que era un elefante rosa, tenías que aceptarlo. De la noche a la mañana, uno de los grandes titulares pasó a ser un comentario al margen. Y pudo haber permanecido como una señal luminosa en el radar, de no haber sido por un testigo presencial, cuyo testimonio reabriría el caso Roswell, impactando al mundo. Dígame qué pasó en 1947. En 1978, un experto en ovnis conoce al mayor retirado, Jesse Marcel, el oficial de inteligencia que recolectó los restos del sitio original del impacto. Fui a visitarlo, eso fue en Florida, para obtener el testimonio de viva voz. Estaba sentado muy cerca de él. Fue algo impresionante. Él me dijo que Marcel declaró que había sido una evasión. había estrellado ahí. Dijo que el material mostrado a la prensa había sido cambiado. Lo que encontró en Roswell en 1947 no era de este planeta. Esa lámina la podías doblar y volver a doblar y se desdoblaría a sí misma. Un material con memoria. Muy delgado, muy ligero, pero no se cortaba. No era la viga ení ni la madera balsa. No podías quemar esa cosa, no la podías cortar y tenía unos extraños símbolos. No sé lo que era. Tal vez una nave extraterrestre o había alienígenas allá abajo, no lo sé. Pero no era un globo meteorológico. ¿De qué forma está involucrado? Stanton Friedman buscó a más testigos presenciales. En los siguientes 2 años encontré a 62 personas relacionadas con Roswell. El libro resultante, El incidente Roswell, contaba una historia muy diferente a la del globo meteorológico del ejército. Involucraba una nave espacial siniestrada, cuerpos alienígenas y el encubrimiento por parte del gobierno que incentivó a una obsesión nacional. Hoy día, Roswell, Nuevo México, es la capital mundial de los ovnis. Cada año llegan al lugar miles de personas para rendir homenaje al hogar de E.T. La parafernalia describe la creencia de que los alienígenas aterrizaron aquí en 1947. Un museo está dedicado a mantener intacta la leyenda de Roswell. Sí. Mientras algunos quieren salir de la curiosidad, la mayoría de los expertos están convencidos de que el gobierno ha ocultado la evidencia de E.T. por 70 años. Una encuesta realizada en 2012 mostró que el 77% de los norteamericanos cree que los alienígenas han visitado la Tierra. Los investigadores del fenómeno ovni, como Dennis Balthazar, han viajado a este lugar por años para develar el enigma de Roswell. Algo pasó aquí en 1947 que ha sido encubierto. Ninguna evidencia física del accidente de 1947 ha salido a la luz pública. Los documentos no clasificados no han mostrado ninguna evidencia contundente. Pero el 24 de junio de 1997, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos rompió el silencio sobre la controversia de Roswell. Desde el Pentágono, 50 años después de que algo misterioso aterrizara en el desierto de Arizona, la Fuerza Aérea ha emitido un reporte de 231 páginas de lo que se conoce como el incidente Roswell. Pero el reporte parece plantear más preguntas que aquellas que responde. El reporte solo enfureció a los expertos. Argumentaban que estaba lleno de inconsistencias.
Los defensores de los ovnis parecen confiar casi exclusivamente en testimonios individuales. Juntos, las declaraciones de los testigos dan forma a la leyenda de Roswell. Desde 1978, más de un centenar de testigos han sido persuadidos para hablar de su experiencia en Roswell. Los testigos, para mí, son clave. Son el ingrediente para resolver todo esto. Ahora, hacer que los testigos hablen es otra historia. Muchos, como George Newley, ofrecen poco más que los esbozos de un recuerdo. Lo que yo vi no fue construido en este mundo. El soldado de 17 años trabajaba en un avión B-29 en Roswell en el 47, cuando recuerda haber visto algo que pensó era parte de una nave extraterrestre. Lo primero que llamó mi atención era que ese objeto se encontraba en la bodega de carga y era de un color que me fascinó. Era de un tono gris, pero nada que hubiera visto antes o después. Testimonios como este hacen que décadas después se hayan unido para contar la leyenda de Roswell en una serie de libros sensacionalistas. El cartero convertido en escritor del fenómeno ovni, Don Schmitt, le ha dado seguimiento al misterio de Roswell por casi 3 décadas. Sus numerosos libros sobre el tema lo han convertido en uno de los principales promotores de la leyenda. Los testigos de Schmitt lo han convencido de que el gobierno realmente recuperó un platillo volador en 1947. Todos nuestros testigos nos dicen que el primer boletín de prensa era el correcto. Se recuperó un platillo volador. Gracias a esas declaraciones, la comunidad ovni cita a Roswell como la mejor prueba de que los extraterrestres han estado en la Tierra, pero enfrentan al muro del desacuerdo científico. Lo que cuentan los testigos presenciales es muy poco confiable, y lo sabemos por la amplia investigación que se hizo en los años 90, siguiendo esos falsos recuerdos, el negocio por recordar, personas que recordaban cosas que pasaron décadas atrás que de hecho nunca pasaron. La leyenda comienza con por qué los alienígenas se fijaron en la Tierra en los años 40. En 1945, la primera bomba atómica explotó, creando un destello que podía verse desde el espacio exterior. Creo que vinieron para averiguar lo que se hacía aquí. Averiguar sobre el ejército. Otros promotores de Roswell piensan que los alienígenas vinieron para salvarnos. Tal vez vinieron a ayudarnos. Roswell no está tan lejos de donde se probó la bomba atómica hace 2 años antes del accidente. Ustedes se habrán preguntado qué hacen estos payasos. ¿Van a autodestruirse? Don Schmitt ha entrevistado a testigos militares que recuerdan haber monitoreado ovnis en Nuevo México en junio de 1947. Habíamos hablado con uno de los operadores de radar en la base de Fuerza Aérea Militar de Kirkland en aquel entonces, y admitió que habían estado rastreando un número de objetos desconocidos a través del estado unos días antes al incidente real. El día de la independencia en 1947, el granjero que encontró los restos, Mac Brazel, recordó que hubo una fuerte tormenta eléctrica. Entre los estruendos, Brazel le dijo a sus amigos que creía haber escuchado una explosión. La historia de Roswell cuenta que una de las naves extraterrestres fue alcanzada por un rayo, causándole un daño mayor. Los restos de la nave cayeron en el campo de Mac Brazel antes de estrellarse contra el suelo a 55 kilómetros de distancia. ¿Dónde dices que lo encontraste? Simplemente conduje y ahí estaba todo eso. Una vez que la historia llegó a la base de la Fuerza Aérea de Roswell, 2 oficiales de inteligencia fueron enviados para evaluar y recolectar los restos. El mayor Jesse Marcel y el capitán Sheridan Cavitt llenaron varios sacos con el material. Esa noche, el mayor Marcel tomó algunos de los restos y los llevó a casa para mostrárselos a su hijo, Jesse Jr. Cuando desperté pensé, ¿estás despertándome para ver esa basura? Y me dijo, no, mira esto con atención, porque es algo que no volverás a ver. Dijo que creía que eran restos de lo que llamaron platillo volador. ¡Muévanse! ¡Avancen! Mientras tanto, también supieron que había otro sitio, mucho más cercano al pueblo, basado también en testimonios de civiles. Jim Ragsdale, testigo ya fallecido, dijo haber estado con su novia cuando vio la nave estrellarse a 80 kilómetros al noroeste de Roswell. ¡Muévanse, muévanse! En una declaración,
Ragsdale describió cómo rápidamente llegaron los militares y sacaron la nave siniestrada y su tripulación muerta. Al norte del pueblo, cargaban un camión plataforma, al mismo tiempo que una ambulancia, con los restos de la nave y su tripulación. De acuerdo al testimonio de Ragsdale, los cuerpos de 4 alienígenas fueron hallados entre los escombros. Fueron descritos como pequeños, con grandes cabezas y enormes ojos. Hablamos con testigos directos, testigos de referencia, los que escucharon la historia. Con esta historia conformaron la descripción de los cuerpos hallados. Señor, encontramos algo. Lo más probable... El reportero, Frank Joyce, recuerda que Mac Brazel le dijo que había cuerpos de alienígenas en el sitio del accidente. La pregunta clave que le hice fue, dime, ¿había algún otro pasajero? Dijo, bueno, sí, era gente pequeña, no eran humanos y estaban muertos. En otras palabras, vio a extraterrestres muertos ahí. Si alguno de esos reportes era exacto, una nave extraterrestre siniestrada y su tripulación se encontraban en manos del ejército de los Estados Unidos. Varios testigos dijeron que el ejército tomó los restos y los cuerpos y los llevó al hangar 84 de la base de la Fuerza Aérea en Roswell. Entrevisté a un testigo que dijo haber visto el cuerpo en el hangar donde fueron llevados los restos de la nave, antes de ser enviados a la base de la Fuerza Aérea de Wright-Patterson, Ohio. La base Wright-Patterson en Ohio es una de las bases militares ultrasecretas para examinar naves enemigas. Solo existen testimonios de referencia de que el material fue llevado a ese lugar, pero se ha convertido en una parte aceptada de la leyenda de Roswell. De vuelta en Roswell, testigos presenciales como Jim Ragsdale declaran que hubo una enorme operación de recuperación. 50 o 60 soldados se encontraban en el sitio, trabajando hombro con hombro, recolectando hasta el último fragmento de ese artefacto. Sí, todo bien. Los defensores de Roswell también dicen que el ejército saqueó las oficinas de prensa como parte del encubrimiento. Tenemos numerosas declaraciones de la estación de radio y también de los periódicos, describiendo cómo los militares ¿Encontraste algo por allá? Iban de oficina en oficina, confiscando, saqueando cada escritorio y archivo. Los partidarios de los ovnis reportan que varios testigos, como Mac Brazel, fueron amenazados para ocultar la historia. Cuando finalmente se le permite regresar a casa, había jurado guardar el secreto. Estaba, sin lugar a dudas, destrozado. Es claro que el gobierno utilizó medidas muy extremas para mantener todo en secreto. ¡Muévanse rápido! La leyenda de Roswell tomó vida hasta el final de la década de los 70, 30 años después de que ocurrió. Pero extrañamente, sigue exactamente el mismo argumento que un engaño sobre ovnis de 1950. ¿Coincidencia o no? En 1945, los norteamericanos enfrentaron una amenaza mayor que los extraterrestres. El miedo a una guerra nuclear era de pronto muy real. Se trataba de la Guerra Fría. Estábamos muertos de miedo por los rusos, por las bombas de hidrógeno y los ataques de cualquier tipo. Los reportes de objetos voladores 2 años después, en el 47, aumentaron la preocupación general. ¿Los platillos voladores serían aviones espías rusos? ¿O eran norteamericanos? ¿O literalmente venían de otro planeta? Cientos de películas sobre ovnis, libros y cómics alimentaron la fascinación popular. Teníamos a alienígenas y naves extraterrestres en la televisión y en las películas. Mientras nos asustaban, eran también un entretenimiento que nos alejó del temor real que eran los rusos. En 1950, un libro no ficticio ofrecía la prueba de que los extraterrestres nos visitaban. Detrás de los platillos voladores, escrito por el periodista Frank Scully, era una explicación espectacular de un ovni que se estrelló. Frank Scully era un autor con buena reputación. Escribió un libro, básicamente sobre lo que 2 hombres le dijeron sobre el incidente en Nuevo México. Los informantes de Scully revelaban que, al igual que en Roswell, se habían recuperado un platillo volador y varios alienígenas muertos en Nuevo México en el 47. Hubo una especie de choque en la carretera. Los cuerpos fueron recuperados y llevados a una base militar en el norte de Nuevo México.
La historia era muy similar en varios aspectos a la de Roswell. La nave extraterrestre estaba hecha de una especie de metal ultraligero, pero indestructible. Tenía una especie de jeroglíficos escritos en ella. Se dijo que los cuerpos de los alienígenas eran de 1 metro de altura, delgados y con cuerpo humanoide. Al igual que en Roswell, la evidencia extraterrestre fue ocultada en una base militar secreta. Pero extrañamente, el libro no tenía que ver con Roswell. La publicación de Frank Scully de 1950 está situada en Aztec, Nuevo México, a 650 kilómetros de Roswell. La historia de Roswell, que se parecía mucho al libro de Aztec, no sería dicha por otros 30 años. Detrás de los platillos voladores fue un bestseller, y la mayoría creyó que era verdad. Pero en 1952, los 2 informantes del libro, Silas Newton y Leo Gebauer, fueron condenados por fraude. Su historia de Aztec era un completo engaño. Pero los informes de la estafa tuvieron poco impacto en la gente. Para entonces, la idea de los visitantes extraterrestres en platillos voladores había capturado la imaginación popular. El negocio entero de un platillo volador es el clásico mito creado por una sola fuente, diciendo que saltaban como platillos sobre el agua. Y de ahí los autores de ciencia ficción, los cineastas, todos dijeron: construyamos un modelo que se parezca a eso, a un platillo. La ciencia ficción se convirtió en hechos científicos. Muchas películas de ciencia ficción en los 50 fueron filmadas en el desierto de Nuevo México, un semillero para los proyectos ultrasecretos. Desde bombas nucleares, cohetes B-2, naves experimentales y otras armas mortales. Estos proyectos se mantenían en secreto y bajo alta seguridad. Estas medidas finalmente levantaron las sospechas de la gente. La ciencia ficción mostraba al ejército como los chicos malos. Y en 1960 surgió la guerra de Vietnam. Era la primera guerra que los norteamericanos no tenían posibilidad de ganar. Las enormes pérdidas humanas y las operaciones clandestinas cambiaron la imagen que la gente tenía del gobierno. La desastrosa administración de Nixon se sumó a la creciente desconfianza en el país. ¿Qué más estaba encubriendo el gobierno? Todo parecía posible, incluso los extraterrestres. En ese clima de desconfianza, circulaban los rumores de que el ejército escondía tecnología alienígena en sus bases militares secretas. Lugares secretos como la base aérea en Ohio y en especial el Área 51 eran como las manchas de una prueba psicológica donde nuestra imaginación ve lo que quiere ver porque simplemente no vas a entrar ahí. ¿Cómo podemos comprobarlo? Eso permite que nuestra imaginación se desboque. Por más de 30 años, la historia de un platillo volador recuperado a las afueras de Roswell había permanecido oculta. Ni siquiera se mencionaba en los libros sobre ovnis. En 1978, Jesse Marcel, el oficial de inteligencia que recolectó los restos de la nave 31 años antes, volvió a contar sus recuerdos. ¿Sus memorias fueron influenciadas por 3 décadas de ciencia ficción? Eso para una película de ciencia ficción de los años 50 es perfecto. Cuando se dio a conocer a nivel nacional, estábamos listos para creerlo porque nos apoyábamos en la década de los 50, así que Norteamérica estaba lista para aceptarlo. Series de televisión y películas como Los Expedientes Secretos X y Stranger Things siguen dando fuerza a la leyenda de Roswell. Un sondeo realizado en 2013 mostró que el 50% de los norteamericanos creen en la existencia de la vida extraterrestre. Los alienígenas han estado aquí, ahora lo están y tal vez somos sus hijos. ¿La mitad de los norteamericanos creen en ET porque se les han mostrado pruebas contundentes? ¿O porque décadas de ciencia ficción se han hecho pasar por hechos científicos? Los defensores del fenómeno ovni creen que el gobierno oculta una nave extraterrestre y a su tripulación. Algo se estrelló.
Algo fue recuperado. Lo que haya sido, el gobierno aún lo tiene en su poder. Libros y películas han hecho afirmaciones sobre un encubrimiento por parte del ejército. Pero las demandas para que el gobierno publique cualquier secreto sobre alienígenas han fallado en su intento por descubrir la información relevante. Hay una organización dedicada a la búsqueda espacial de cualquier señal de inteligencia extraterrestre, el Instituto SETI. El hecho es que no hemos encontrado una señal del espacio que nos diga que hay alguien afuera. Sea cual sea la verdad sobre Roswell, el hecho es que desde junio de 1947 ha habido avistamientos de ovnis por todo el país. En 1948, el Pentágono respondió con una investigación conocida como el Proyecto Libro Azul para reunir testimonios militares y civiles. En junio de ese año, 12 meses después del supuesto incidente de Roswell, el Comité Asesor del Proyecto Libro Azul se reunió para discutir sus hallazgos. El coronel Howard McCoy, jefe de la inteligencia del ejército, confirmó en la reunión secreta que el ejército jamás había recuperado un platillo volador. Fue entonces cuando hice una declaración devastadora para el caso Roswell. McCoy dijo, literalmente, no puedo decirles lo que daríamos por tener uno de esos accidentes en el área para poder recuperar lo que sea que fuera. Si la historia de Roswell era cierta, dicha recuperación hubiera generado muchas pruebas documentales en el ejército. Pero ninguna prueba contundente ha surgido para apoyar el fenómeno ovni. La única evidencia viene de los relatos de los testigos. La larga lista de testigos es muy curiosa. No salieron del closet para hablar sino hasta 1980, cuando Roswell se convirtió en el incidente Roswell, la meca de la ufología. Y eso nos dice más de la creación moderna del mito que de relatos de testigos presenciales. Dennis Balthazar sabe que la historia de Roswell está llena de testigos poco confiables. Algunos testigos han dado más detalles de sus historias, otros han mentido. Otros no estuvieron involucrados, pero tal parece que sí. Los falsos testimonios y engaños en la leyenda de Roswell recuerdan a la novela de 1950, Detrás de los platillos voladores. Lo único cierto de la leyenda de Roswell es que algunos restos fueron encontrados en el campo de Mac Brazel en el 47. Cuando Jesse Jr. vio los restos cuando era un niño, su padre estaba convencido de que eran extraterrestres. Dijo que pensaba que eran partes de un platillo volador. No estaba totalmente seguro de lo que quería decir. Jesse Marcel es la única persona que consistentemente ha dicho haber manipulado el material encontrado la noche del 47. Su testimonio es considerado clave para probar que el incidente de Roswell fue extraterrestre. Pero el doctor Michael Shermer argumenta que el chico pudo haber sido influenciado por la opinión de su padre. Papá, ¿qué son todas estas? Un chico de 11 años va a ser fuertemente influenciado por su padre bajo cualquier circunstancia, pero en ese caso su padre era un oficial del ejército reconocido. Claro, va a ser influenciado. A pesar de ser un testigo clave, mucho de lo que Marcel describía sonaba verídico. Había muchas láminas de metal, del grueso de una hoja de papel aluminio, y también había un material plástico negro parecido a la baquelita de aquel entonces. La leyenda cuenta que la hoja de metal tenía extraordinarias cualidades, pero el chico no pudo verlas. Sé que la lámina debía ser como una especie de metal con memoria, que si lo doblabas y doblabas se podía desdoblar. Bueno, eso no lo vi. Otros testigos, incluyendo a Mac Brazel, sugerían que los restos eran bastante ordinarios. En la única entrevista a Brazel, el 8 de junio del 47, declaró haber encontrado restos brillantes formados por tiras de goma, papel aluminio, cartón y trozos de madera. El capitán Sheridan Cavitt era el oficial de inteligencia que acompañó a Marcel. En una declaración, dijo que los restos parecían una especie de varas de bambú, junto con un material metálico reflejante que era muy ligero. Los defensores del fenómeno ovni no creen estas declaraciones. Argumentan que los testigos pudieron confundirse, o peor aún, fueron forzados a mentir por el gobierno norteamericano. En 1978, Jesse Marcel padre declaró que el material extraterrestre que había recolectado pudo haber sido cambiado por los restos de un globo meteorológico. El mayor Marcel dijo hasta el día que murió que aquello no era lo que él había tomado de Roswell, Nuevo México.
Para los expertos, explica por qué los restos que se ven en las fotos parecen los de un globo meteorológico y no un platillo volador. Pero otro testimonio del propio hijo de Marcel sugiere que su padre pensaba que los restos que los reporteros vieron eran los de una nave alienígena. Sin embargo, hay algo curioso. Mi padre dijo que los reporteros habían visto una pequeña parte del objeto real. Significa que en los restos del globo meteorológico también había algunas partes del objeto real. Jesse Marcel seguía convencido de que había algo en los restos que podía ser extraterrestre. Describió un pequeño metal con jeroglíficos grabados. También había trozos de una especie de viga en I que tenía esos símbolos en tono violeta en el borde interno, y mi padre dijo que era como una escritura alienígena. Mientras Marcel Jr. describe el metal, su padre lo recordaba no como metal, sino parecido a la madera. Estas contradicciones de los testigos están generalizadas entre los creyentes de Roswell. Otros testigos describen los escombros de forma más terrenal, como varas de madera, láminas, cartón y tiras de goma. Los científicos no creen que una nave extraterrestre pueda ser construida con materiales tan simples. Si vas a viajar de un sistema estelar a otro, se necesita una nave que pueda ir a una fracción de la velocidad de la luz. Tendría que ir a decenas, a cientos de miles de kilómetros por segundo. Pues una nave como esa debería tener motores enormes. Probablemente sería del tamaño de un transatlántico. No se trata de una pequeña motocicleta modificada. Mientras las características del material siguen en duda, los testigos clave hacen referencia a marcas inusuales. Los Marcel creyeron ver jeroglíficos extraterrestres, pero otros testigos dicen haber visto solo patrones florales. Durante los años 80, la sospecha de un encubrimiento avivó la leyenda de Roswell. A principios de los 90, dos investigadores del fenómeno OVNI, Carl Flock y Robert Todd, mostraron una misión ultrasecreta que había sido olvidada. Ofrecía una solución mucho más simple y mundana al misterio de Roswell. En 1945, Estados Unidos lanza su primera bomba atómica. Era solo cuestión de tiempo para que los soviéticos desarrollaran su propio programa nuclear. En 1947, comenzaron las pruebas de un programa secreto de espionaje denominado Proyecto Mogul. La misión altamente clasificada se creó para escuchar cualquier prueba atómica soviética. Mogul era un proyecto tan clasificado que no sabíamos cuál era su clasificación. De hecho, Mogul estaba clasificado como 1A, al igual que la bomba de hidrógeno. El proyecto Mogul usaba cerca de 50 grandes globos de goma para llevar aparatos de escucha, llamados transpondedores, a la atmósfera superior. Ahí, el sonido se mueve más rápido y una explosión nuclear podría en teoría ser detectada, incluso al otro lado del mundo. Sé que funciona porque vi una hermosa señal llegar un día desde el Pacífico, y era la explosión de una bomba nuclear norteamericana, y yo estaba rastreándola justo en Nuevo México. En 1947, B. de Gildenberg era un estudiante de ingeniería en la Universidad de Nueva York, cuando el ejército comisionó a su departamento a trabajar en el proyecto Mogul. El equipo Mogul reunió los materiales necesarios para el proyecto. Uno de los materiales que solicitaron a un fabricante de juguetes en Brooklyn eran unos reflectores de radar llamados objetivos Rawi. Serían usados para rastrear los movimientos de los globos y el equipo necesitaba cientos. Esencialmente eran cometas de 6 puntas con un marco de madera balsa, cubiertos por un papel aluminio plateado y reforzados con material resistente. En junio de 1947, el equipo de la Universidad de Nueva York viajó a Arenas Blancas, Nuevo México, para probarlos. Desde ese lejano desierto, comenzaron los lanzamientos experimentales de su misión ultrasecreta. Era la primera vez que se usaban globos de nivel de vuelo constante en los Estados Unidos.
Estábamos aún aprendiendo y experimentando con ellos. El 4 de junio, el vuelo de prueba número 4 fue lanzado a media tarde. Debido a la nubosidad, el equipo Mogul lo perdió del radar y del avión observador. Conforme se alejaba al noroeste hacia Roswell, el artefacto medía unos 180 metros de largo, 2 veces el tamaño de la Estatua de la Libertad. Tenía cerca de 50 globos, 9 brillantes objetivos Rowan, lastres y transpondedores, algo que se vería muy diferente a un simple globo meteorológico. Finalmente, los globos de neopreno reventaron, cayendo sobre el desierto. Aunque era una misión secreta, el material como tal tenía poco valor. El equipo Mogul consideró de baja prioridad su recuperación. La descripción de Brazel sobre los restos, goma, láminas plateadas y madera balsa concuerda a la perfección con el proyecto Mogul. Las fotografías de los restos parecen coincidir. El proyecto Mogul parecía ser la perfecta solución, pero aún quedaba una pieza que no encajaba en el rompecabezas. Jesse Marcel Jr. creía que los jeroglíficos que vio en los restos de Roswell no eran de este planeta. La Viga Eni era muy diferente a todo. Eso seguro venía de otra civilización. En algo tenía razón. No parecía haber ninguna razón por la que el proyecto Mogul tuviera esos extraños jeroglíficos en ninguna parte. Pero una revisión más cercana al diseño de fabricación de los reflectores dan una pista importante. Las láminas debían asegurarse al marco de madera balsa, tanto con pegamento como con cinta adhesiva. La compañía de juguetes en Brooklyn encargada de fabricar los objetos Rowan usó lo que tenía a la mano, incluyendo cinta adhesiva para niños, con diseños florales en un tono violeta. Después de días bajo el sol del desierto, la cinta adhesiva se despegó y voló por el desierto. Bajo esa temperatura, el tinte morado pudo haber pintado la madera, dejando el patrón floral impreso en el marco de madera balsa. Algunas de las cintas tenían esas inscripciones de la juguetería de Brooklyn. Seguramente de ahí vinieron los jeroglíficos. La verdad, no tenían nada de exótico. El proyecto Mogul es aceptado por la mayoría de los científicos como la respuesta racional al misterio de Roswell. Nuevos testimonios sugieren que el proyecto Mogul y sus sucesores habrían sido los responsables de todo el fenómeno ovni. Desde junio del 47 hasta ahora, cientos de globos de gran altitud han sido lanzados por toda Norteamérica. Los globos y las cargas explosivas son aún más extraños. B. de Glindenberg cree que esos globos han sido lo que mucha gente ha confundido con naves alienígenas. Recuerdo que la CIA estuvo presente en algunos de nuestros lanzamientos y ellos fueron quienes dijeron sí, permitiremos que estos sigan siendo soportes de ovnis, así servirán de tapadera para los programas secretos que vengan. En 2013, 40 activistas, militares retirados, testigos y panelistas de 10 países se reunieron en Washington para dar sus testimonios al Congreso en el Club Nacional de la Prensa. Sabemos que la gente de la CIA ha estado trabajando en secreto. Recuerdo que en aquel entonces el equipo grabó en video un ovni. Era la primera vez en la historia que se reunía y presentaba tanta evidencia al público. La evidencia de que la Tierra está siendo visitada por inteligencia extraterrestre en sus naves espaciales es abrumadora. He perdido la fe en un gobierno representativo. Realmente creo que estamos estancados. Necesitamos un cambio a como dé lugar. Es una actitud ignorante de cualquier persona el no buscar lo que necesitamos saber. Solo hay una manera de recuperar la confianza. Buscar y decir la verdad. Jesse Marcel Jr. estaba entre los testigos. Esto nos dice que no estamos solos en el universo. Es un hecho que hay otras civilizaciones allá afuera y encuentran planetas como la Tierra en otros sistemas estelares todos los días. Cualquier civilización que se desarrolla en el viaje espacial ha atravesado por una era nuclear. Y nosotros estamos en un precipicio. ¿Seremos capaces de salvarnos o no? Esto demuestra que lo hicieron. Y si ellos pudieron, nosotros también podemos sobrevivir a nuestra guerra nuclear.
Hasta su muerte en 2013, Jesse Marcel Jr. fue el último hombre en el mundo en tocar los restos del accidente de Roswell en 1947. Hoy en día, los científicos sostienen que el incidente de Roswell es solo un mito persistente. Si eso es cierto, ¿por qué continúa cautivando a tantos norteamericanos? Solemos creer en cosas que despiertan nuestro interés, emocionantes. La idea de que hay seres vivos a nuestro alrededor que tal vez están ahora mismo en nuestra órbita con tecnología invisible y observándonos, cuidándonos. Todo esto es muy persuasivo. Pero cuando en realidad nos damos cuenta de que no es verdad, entonces es momento de moverse a otra cosa. 70 años después, esto es lo que sabemos con certeza. Mac Brazel descubrió restos en su campo, por lo que reportó que no se trataba de un globo meteorológico. El gobierno encubrió la verdad. El proyecto Mogul era una misión de espionaje ultrasecreta categoría 1A, crucial para la seguridad nacional. Causó un momento de entusiasmo, porque nadie fuera del proyecto Mogul había visto antes ese aparato en forma de globo. El ejército probablemente exageró al no tener idea de lo sensible que era el proyecto y sus materiales. La base aérea Wright-Patterson aún continúa siendo una base militar secreta responsable de examinar naves extrañas, aviones del exterior, mas no extraterrestres. Los que creen en los ovnis ya han descartado al proyecto Mogul como falso. Hoy, la confianza en el gobierno se encuentra en su punto más bajo. Solo un 20% de los norteamericanos confía en que lo que el gobierno hace es lo correcto. Aún hay gente convencida de que bajo llave en algún lugar se encuentra un expediente secreto X que describe una increíble historia de naves extraterrestres que viajaron a través de la galaxia para salvar a la humanidad y se estrellaron en el desierto a las afueras de Roswell. Rehúsan a aceptar que Mac Brazel se topó con algo que solo eran los restos de un artefacto de un proyecto militar ultrasecreto, parcialmente unido con cinta adhesiva. Tal vez la verdadera conspiración de Roswell es que muchos han estado retomándola por nada. Que solo es un comentario al margen de la historia.